Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Soy Eli Garcidueñas, bienvenidos a tu podcast Maternandeando. Este podcast es un espacio para compartir ideas. Las opiniones de nuestros invitados les pertenecen únicamente a ellos y no representan necesariamente las de Maternandeando o el equipo detrás de este proyecto. El día de hoy estamos con el doctor Aldo Ferriño. Él nos viene a visitar por segunda vez y a platicar un tema importantísimo, mamás. Fíjense que no es normal el dolor cada mes y mucho menos sobre todo durante el mes. Nos viene a contar muchas estrategias y cosas de mitos que no sabíamos para poder prevenir o atacar ese dolor. ¿Sale? Y también nos viene a platicar sobre reproducción asistida, o sea, in vitro. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eli, por invitarme nuevamente. No, qué gusto tenerte aquí porque siempre nos das mucha orientación, porque la verdad es que yo, la verdad, valoro bastante que lo haces como de una manera muy humana, ¿no? Nos vienes a contar la parte humana de lo ginecológico, que a veces lo teníamos como en un tabú de mucho dolor, como te tienes que aguantar porque eres mujer, y pues vienes a decirnos que no es así. Claro, ¿no? Y coincido contigo que especialmente en la mujer mexicana siento que el dolor ginecológico se oculta y se normaliza. Y la realidad es que el dolor ginecológico pues es algo que te puede afectar muchísimo tu calidad de vida, ¿sabes? Entonces, el problema que tenemos como sociedad es justamente eso, que una mujer que tiene dolor menstrual muy importante, a veces que no puede ni pararse de la cama, pues, ¿qué se hace como sociedad? Se normaliza, les dicen cosas como, aguántate, eres mujer, es dolor de la mujer. No, no, la realidad es que no es así y siempre hay una causa, siempre hay realmente una causa de que este dolor menstrual pueda ser tan intenso y también de que haya sangrados menstruales muy abundantes, siempre vamos a encontrar alguna causa. Entonces, es importantísimo y les insisto que no normalicemos el dolor, que no normalicemos el sangrado abundante, que no normalicemos todas estas cuestiones y sobre todo como sociedad que ya empecemos a cambiar hacia pues un cuidado y un apapacho mayor, ¿sabes? A las mujeres donde podamos darles calidad de vida, ¿no? Oye, fíjate que a mí me gusta mucho que seas hombre y vengas a hablar de esto. Te voy a decir por qué, porque a veces hasta la misma pareja, como no lo siente Ujú. o como solo lo está viviendo a través de la mujer y tendemos a tener esta cultura machista, la verdad, aquí en México, entonces nos cuesta como más trabajo conectar esa emoción de, oye, me está doliendo realmente, pues a un nivel que no aguanto con la pareja, ¿no? Y es la misma pareja la que dice, aguántate. O no pasa nada, ¿no? Es normal, todas las mujeres, pasan por eso, ¿no? O algunas mujeres. Entonces, me encanta que vengas a compartirnos esta parte, ¿no? De la otra parte de que no es normal, sí se siente y duele muchísimo. Pero, a ver, cuéntame, ¿cómo poder detectar cuando un dolor es normal y cuando no? Pues mira, en general el dolor en la menstruación sí existe. ¿Qué es lo que pasa? Habitualmente en una paciente sana, pues la menstruación llega como consecuencia de la ovulación. Okey. Entonces, una mujer que ovula prepara su endometrio, que es esa zona interna del útero, que quiere recibir un bebé, pero no llega bebé. Entonces, ese endometrio se autodestruye, por así decirlo. O sea, estaba preparado para recibir un bebé y tenía progesterona por la ovulación y al momento en el que no hubo embarazo, pues todas esas células empiezan como a generar un proceso de autodestrucción y llega la menstruación. ¿Para qué? Para que se vuelva a formar un nuevo endometrio que se prepare otra vez para buscar embarazo en el siguiente mes, ¿sí? Y esa es la menstruación, o sea, es la expulsión del endometrio, ¿sí? Y este endometrio al final, pues sí tiene que expulsarse para evitar infecciones, para volver a tener un útero sano cada mes y ocurre con contracciones pequeñas del útero, ¿sale? Entonces, literal es como si fuera un mini trabajo de parto, donde el útero se contrae desde arriba hacia abajo, tratando de expulsar ese endometrio y ese sangrado, ¿sí? Entonces, es normal tener cierto dolor. O sea, es normal sentir el cólico o sentir la contractilidad del útero. Sí, sí puede ser normal, pero hay otras causas adyacentes que lo pueden complicar muchísimo. Dentro de ellas, la principal es endometriosis.
Y la endometriosis es una patología donde este tejido que te estoy contando, estas glándulas endometriales y estroma, que debe de ir adentro del útero, adentro de la cavidad uterina, que es parte del endometrio, por alguna razón puede ser que haya habido menstruación retrógrada, o sea, que se fuera como menstruación hacia atrás, y hay otras teorías, pero ¿qué es lo que pasa? Que ese tejido puede estar por fuera, o sea, puede encontrarse tejido que va adentro del útero, afuera, o sea, en las trompas, a nivel ovárico, a nivel justo del ovario, y nos genera incluso pequeños tumores y cuestiones así. Puede estar en fondo de saco y genera mucho dolor en la relación sexual, que también eso no es normal y no hay que normalizarlo, ¿sale? Puede haber implantes incluso en intestino, y las pacientes cuando están en menstruación les duele mucho evacuar o tienen molestias y se inflaman muchísimo, tampoco es normal, e incluso a nivel vesical, a nivel de vejiga también puede haber implantes. Entonces, realmente la endometriosis es una patología grave, o sea, obviamente hay clasificaciones y hay grados, etcétera, pero es una patología, es una enfermedad que muchas veces está infradiagnosticada. O sea, ¿por qué? Por esto que te conto de la sociedad y todo, que muchas mujeres pues consideran que no es normal tener dolor en la menstruación y tener ese dolor insoportable, y no, no lo es. Y estos implantes pues pueden generarnos muchos problemas y afectarnos nuestra calidad de vida. Hay pacientes que durante todo el ciclo están con dolor y es intensísimo ya la menstruación. Entonces hay que valorar. O sea, por ejemplo, si yo me tomo un paracetamol, una Buscapina Fem de las que venden, y de plano veo que solo me baja un poquitito el dolor y sigue siendo súper intenso en todas mis menstruaciones, ya podría ser ahí un foco rojo de decir: "Oye, tienes que evaluar a ver si no es endometriosis", Sí, definitivamente. ¿sí? Definitivamente, si tú sientes que el dolor es mayor del que debería ser, o no, o sea, que simplemente pues, no sabes qué es normal, qué no es normal, de todos modos sí acudir a una cita. Es importante saber que son patologías que son a veces difíciles de detectar. O sea, como ultrasonografista necesitas mucha experiencia para realmente buscar esos implantes de endometriosis. A veces es muy fácil porque vemos endometriomas, que son unos tumores de ese tejido endometrial, de ese sangrado que se forma por fuera. Y es fácil detectarlo, pero hay ocasiones que no, hay ocasiones que es una endometriosis profunda, o que está en otras zonas, etcétera. Entonces, en esos casos donde tengamos duda como ginecólogos, siempre es importante pues apoyarnos de tal vez una resonancia magnética, hacer un mapeo de endometriosis, y hay radiólogos que son especialistas en evaluar endometriosis, ¿sale? Entonces, justamente tener un diagnóstico, saber qué está pasando, y ya que tenemos un diagnóstico, pues saber que hay medicamentos con los que podemos controlar este tipo de cuestiones, y también hay cirugía, que es la cirugía laparoscópica, que realmente es el gold standard para hacer un diagnóstico, para evaluar y ver dónde están los focos y tratarlos, que sería pues, remover estos implantes de endometriosis. ¿Y qué podemos lograr con eso? Pues una mejoría importante de la calidad de vida. Aparte que este tipo de pacientes pues se benefician mucho de lo que es la paroscopia. La paroscopia es una cirugía que realizamos en la cual es de mínima invasión. O sea, en vez de hacer una incisión grande para ver útero, etcétera, entramos como por una camarita. Entonces se coloca en el ombligo, abajito del ombligo, se coloca una pequeña cámara de unos 2 centímetros, menos de 1 centímetro realmente, y otras incisiones a los lados del abdomen, siendo súper estética y sobre todo, pues mínima invasión. O sea, después de una cirugía laparoscópica, en general, muchas veces hasta podemos dar a las pacientes de alta el mismo día, se van caminando sin dolor, sin molestia, pues el mismo día o si acaso al día siguiente, ¿sabes? Pero la recuperación es mucho más rápida. Mira, y es bueno esto que me estás diciendo, que tienen que ir las mujeres justo a checarlo y a veces como a exigirlo, ¿no? Oye, si no lo estás viendo y me está causando algo mucho dolor, pues por favor, ahora vamos, ¿me comentaste un radiólogo? Sí, ¿Sí? ¿O con sí, sí, un pues radiólogo realmente puede ser? la idea es ir con tu Un ginecólogo. ginecólogo, O sea, okey. ir con tu ginecólogo, menciona, sabes que creo que puedo tener endometriosis, tengo dolor, no, Ujú, no considero normal. Y pues también luego es bueno irte con gente que está como más sobreespecializada, okey. sobre todo los que nos dedicamos a reproducción asistida, pues la endometriosis es un gran problema para fertilidad,
porque esos implantes se pueden encontrar en las trompas o pueden alterar la anatomía, generar cicatrices y por eso nos está dando el embarazo. Entonces, sí, A eso iba mi siguiente pregunta, justo. nosotros justamente estudiamos mucho la endometriosis y vigilamos mucho endometriosis porque realmente es la principal causa de la infertilidad de origen desconocido. Wow. O sea, la infertilidad de origen desconocido es infertilidad que hiciste todos los estudios de trompas, de esperma, de hormonas, etcétera, y todo está normal, pues lo más probable es que sea por endometriosis, que están teniendo una endometriosis leve, que están teniendo este problema para embarazarse. Y cuando sabes buscar, que la verdad se lleva años de experiencia para buscar este tipo de problemas, sí encuentras como que en el ultrasonido el ovario se encuentra pegado, la anatomía cambia, ¿sabes? Entonces son detalles que tú puedes ver para inferir que sí puede haber endometriosis, pero hay que apoyarnos de resonancia magnética y estudios más completos. Y has tenido muchos casos entonces de endometriosis que después de tratarlos han podido embarazarse las mujeres. Sí, claro. ¿Sí? De hecho, la fertilización in vitro es una indicación en casos de endometriosis. Entonces, cuando tenemos casos de endometriosis ya compleja, donde vemos endometriomas o una endometriosis que causó un daño tubárico, mediante fertilización in vitro hemos logrado muchos embarazos. Y la verdad es que es una patología, una enfermedad súper común. O sea, la incidencia es muy alta en la mujer fértil. Fíjate que yo, por ahí tengo varias amigas, no las Ujú. voy a mencionar, pero que me han comentado que tienen hasta miedo porque ya saben que tienen endometriosis, ¿no? Y están con su pareja. Entonces tienen miedo ahora de lo que sigue, ahora cómo voy a embarazarme, porque buscan en internet y en internet pues, no sé qué tantas opciones les den como para el embarazo. O más bien dice todo lo negativo y pues está padrísimo que sepan y que estén informadas que con in vitro sí pueden lograr un embarazo, ¿no? Y Sí. que van a poder tener esta opción. Sí, claro, definitivamente se puede lograr embarazo con endometriosis, incluso en casos de endometriosis grave, es la fertilización in vitro está indicada. Pero cuando se acompaña de mucho dolor y observamos estos implantes en la resonancia magnética, etcétera, también la cirugía laparoscópica, que nuevamente también tus amigas seguro le tienen miedo al concepto de Sí. cirugía, pero la cirugía laparoscópica es súper diferente. O sea, en una cirugía laparoscópica podemos entrar con mínima invasión, observar con una cámara en gran resolución esos implantes, retirar los implantes, tratar. También cuando vemos daño, o sea, que la trompa está Ujú. como traccionada o tiene alguna cicatriz por la endometriosis, podemos liberar todas esas cicatrices y se logra el embarazo de manera natural, sin necesidad de in vitro. Y de ahí me voy a mi siguiente pregunta. El cerclaje, ¿qué tan recomendado es? ¿Cuándo sí se recomienda? Por ejemplo, me imagino que hay casos como lo que decías ahorita de después de una cirugía o del dolor que puede necesitarse un cerclaje para que el bebé esté a salvo, ¿no? Entonces, ¿qué es el cerclaje para empezar? Para las mamás que nos están viendo que no saben qué es y cuándo se puede utilizar, cómo se puede utilizar. Ok. Bueno, mira, el cerclaje es otro tema. Esto es ya durante el embarazo, ¿sabes? Ujú. Es una opción que tiene sus indicaciones muy claras y estrictas, pero el cerclaje es una cirugía que realizamos durante el embarazo, o sea, con la paciente embarazada, idealmente ya después de unas 15 semanas se Ok. puede realizar, a partir de ahí que ya hay un peso de bebé sobre el cuello, y es una cirugía que se realiza en el cuellito del útero. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cérvix o el cuello del útero? Que ese cérvix puede ser que se esté acortando, puede ser que tiene antecedentes esa paciente de que ya tuvo bebés prematuros, que nacieron antes de llegar a término. ¿Por qué? Porque el cérvix se acortó y nació bebé. Entonces, cuando hay antecedente, o a veces en casos estrictos donde sí está muy corto el cérvix, podemos hacer la cirugía de cerclaje. También, por ejemplo, en casos de embarazo gemelar, es súper importantísimo vigilarlas, considerar el uso de cerclaje profiláctico. No es para todos los casos, pero definitivamente ayuda a llevar esos embarazos a término. Y básicamente, pues es una cinta, que es una cinta especial, se llama Mercilene, que tiene un riesgo muy bajito de infección y se coloca como si fuera un moñito alrededor del cuello, generando un nudo por la parte de abajo y mediante este procedimiento, pues el cuello ya va a tener como mayor tensión y mayor fortaleza, evitando que nazca un bebé prematuro. Después de un cerclaje, ¿tiene que ir a reposo absoluto?
O No no saben. necesariamente, depende, claro, si fue profiláctico, si fue de urgencia, etcétera. Okey. Depende del caso, realmente. Pero el reposo sí podría ser. Mira, te voy a contar el caso. Por ejemplo, tuvimos una paciente que ya había tenido una pérdida previa, pero no la conocimos desde el principio del embarazo. O sea, llegó realmente ya con un estado, con una urgencia, porque ya tenía antecedente de que un bebé le nació prematuro a las 25 semanas y falleció. Mm. Y luego llegó con nosotros de 26 semanas, justamente, y llegó con nosotros de 26 semanas de urgencia, o sea, no la conocíamos. Entonces, ¿qué es lo que vimos cuando hicimos el ultrasonido? Porque decía, es que tengo mucho cólico, tengo mucha molestia, ya perdí un bebé la vez pasada, muy asustada, Claro. pues. Revisamos y efectivamente el cuello ya estaba completamente acortado y se veía la bolsita de bebé, se veía la bolsita del bebé que ahí iba queriendo salir. Entonces no estaba completamente afuera, pero se observaba perfecto con el espejo que estaba abierto el cuello y que la membrana amniótica íntegra, claro, pero se Adentro de observaba ella. así. Entonces en ella hicimos un cerclaje de urgencia donde fue muy complicado, muy difícil, porque pues, si nos llega profiláctico como para evitar un problema es lo ideal. Pero esa mujer le debieron haber hecho un cerclaje, porque ya sabían qué pasó la vez pasada, pues evitar esta Como ocasión preventivo. como preventivo, pero no tenía cerclaje. Entonces cuando llegó, pues ya llegó de urgencias, allá con el cuello abierto. Entonces se colocó anestesia por la espalda para que no le llegara bebé. Entonces no hubo ningún riesgo en ese sentido con bebé y logramos empujar con mucho cuidado y colocar ciertas sondas adentro del cuello para empujar las membranas. Wow. Tardamos bastante en hacer eso, pero fue un caso de éxito muy padre, la verdad, porque pues logramos retraer esa membrana amniótica, con medicamento también ayudamos a eso y colocamos el cerclaje, ¿no? Entonces colocamos ese moñito con mucho cuidado. Ella sí, obviamente la tuvimos en reposo, pues por el tipo de procedimiento durante varios días y después ya dejó de estar en reposo absoluto, pero sí un reposo relativo y llegamos a término. Llegamos a Wow. la semana 37, le hicimos cesárea porque estaba pélvico, el bebito venía pues venía de cabeza, pues, como se dice, y el día de la cesárea quitamos el cerclaje y listo. Bueno, ¿puede pasar que quiten el cerclaje y nazca por parto También, natural? ¿Sí también se puede? es ¿Es factible, opción? sí, sí es Okey, opción. Sí lo hacemos también y siempre nos gusta mucho buscar el parto, pero cuando vienen sí, pélvicos, pues claro, sí, no se puede. claro. Y bueno, a ver, vamos a ir platicando otra vez del dolor, porque también me comentabas algo de las trompas de falopio, de Ujú. cuando llegan contigo y que no se pueden embarazar por alguna situación y que tuviste un caso donde ella tenía mucho dolor y pues prefirió mejor no volverlo a repetir porque cuando le hicieron el estudio, el dolor pues fue bastante, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, no, las mujeres no tienen por qué pasar tanto dolor, no tienen por qué sufrir tanto y mucho menos cuando les hacen ciertos estudios que son precisamente para que en un futuro puedan, pues, lograr un embarazo, que vas con toda la ilusión. Vas a tu cita, que te evalúen, te dicen: "Tienes que hacerte este estudio", y el estudio dolorosísimo porque no te pusieron anestesia, ¿no? Entonces, a ver, platícanos, cuenta el Sí, chisme, algo, claro, cuéntalo. mira, lo que te platicaba es que la fertilidad ha cambiado y tiene que cambiar. Ya la ginecología del 2026, la búsqueda de fertilidad del 2026. La verdad es que históricamente, híjole, es súper difícil para las mujeres todo este tema de fertilidad. Empezando porque tenemos la presión de la familia y especialmente la familia del hombre como que están presionando de que ya se embarace, todo, llega a ser muy estresante, ¿no? Hay muchos temas de machismo, hay muchos temas de muchas cosas, pero siento que a veces los médicos no ayudamos porque generamos más estrés sobre los problemas de fertilidad y pues a veces es una cantidad de estudios y una cuestión que si no tienes mucho tacto, mucho cuidado y vas cuidando a tu paciente, pues la realidad es que sí puede ser cansadísimo, sí puede ser muy cansado la búsqueda de embarazo, ¿no? Entonces, es muy importante pues cuidar a las pacientes y históricamente como que los ginecólogos mandamos estudios a veces que llegan a ser dolorosos o llegan a ser muy molestos, como la histeroscopía o la histerosalpingografía. La histeroscopía es cuando haces una endoscopía dentro del útero Ujú. para revisar la cavidad por dentro y la histerosalpingografía
es un estudio donde un radiólogo coloca como un medio de contraste para que se vean las trompas en unas placas de rayos X y se vea si están permeables o no. Entonces son como estudios básicos que se hacen dentro de fertilidad y yo soy de la idea personalmente, algunos colegas no estarán de acuerdo, pero yo soy de la idea de que a mí no me gusta verla sufrir. Yo siempre les insisto en que, ¿sabes qué? Vamos a hacer estos procesos con sedación, con anestesia. O sea, yo todos estos estudios, tanto la histerosalpingografía como la histeroscopía, sí creo que vale la pena usar del anestesiólogo que nos ayude pues a tener una sedación leve, a que no le sea molesto, a que no le sea traumático este tipo de procedimientos, porque son importantes y se tienen que hacer. Y la verdad cambia todo, porque cuando cuidamos a la paciente y cambiamos, pues sí, definitivamente puede que gastemos un poquito más en la parte del anestesiólogo, pero definitivamente todo el proceso se vuelve más relajado. Y cuando la paciente está más relajada y hay menos estrés y menos trauma, pues es más fácil que se embaracen, ¿sabes? Entonces es algo que sí se debe de considerar que vamos, yo creo que esa tendencia que dice que se tiene como sociedad de que a la mujer le tiene que doler los procedimientos y le tiene que doler los estudios porque pues es mujer y se aguanta y como puede aguantar un parto, puede aguantar lo demás. No, la realidad es que no está bien eso, o sea, las tenemos que apapachar, tenemos que siempre buscar que no les duela y tratar de usar herramientas que eviten eso, ¿no? Claro. Como el ultrasonido también, por ejemplo. Ha habido mucha tendencia en ginecología de para todo hacer tactos. Entonces, a veces va uno al hospital y dices, pues es que ya 10 personas me hicieron un Claro. tacto vaginal pues oye, eso es algo muy traumático, ¿sabes? Porque dices, como de 1 o 2 días de internamiento ya llevo tantos tactos y voy a urgencias y me hacen más tactos. Sí. No, pues hay que usar el ultrasonido, hay que usar herramientas que son más cómodas, siempre. Y sobre todo, ¿sabes qué? Eh, siempre tratarlas con mucho tacto. Mucho tacto. Sí, porque luego yo me imagino que ya, a ver, ya pasaste por ese dolor y por ese estrés, luego llegas con estrés postraumático a ver ahora lo del in vitro, ¿no? O sea, por ejemplo, sí se necesita. Y claro, como dices, si el cortisol está elevado, es mucho más difícil que un embarazo se logre, ¿no? Hasta naturalmente, si estás estresado, Definitivamente, sí, mucho más al difícil. final el cuerpo es sabio y hay que saber escuchar a nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? Todo lo reproductivo, todo lo hormonal, todo lo reproductivo, toda la parte de embarazo, el estrés le afecta muchísimo, ¿sabes? Entonces, siempre podemos tener mucho mejores tasas de embarazo y mayor posibilidad de éxito si cuidamos la parte del estrés. Y esto es algo que viene pues de manera instintiva de la naturaleza. Por ejemplo, hay muchas mujeres que, no sé, universitarias, que están en periodo de exámenes y ninguna regla. A todas se les retrasa la regla durante el periodo de exámenes finales, ¿sabes? Y ya, pasan los exámenes y llega la regla. ¿Por qué pasa eso? Pues el estrés, el cortisol, todo bloquea la ovulación. Wow. Entonces es algo muy real. Y esto pasa en todas las especies, o sea, en mamíferos en general, cuando son periodos, por ejemplo, eh, de migración de muchas especies, no sé, vamos a decir las lobas, por ejemplo, durante periodos de migración no hay ovulaciones, no hay embarazos, todo eso se bloquea. ¿Por qué? Porque instintivamente, si se da un embarazo a medio camino, pues toda la manada va a sufrir. O sea, es un Sí, claro, concepto muy claro. real que viene desde nuestra O propia sea, no estamos naturaleza. romantizándolo, Claro, es biología. es biología. Entonces, hay un estudio británico muy bonito que a mí siempre me ha gustado, que se llama Tender Care, luego te lo paso, pero habla sobre éxito en tratamientos de reproducción asistida dependiendo del trato a la paciente. Y está padrísimo porque dices, ok, son pacientes un grupo de pacientes muy grande en el grupo A y el grupo B, ¿sabes? Y a todas le hicieron más o menos lo mismo, procedimiento de fertilización in vitro, etcétera. Y la única diferencia es que un grupo, pues, los tenían muy apapachados. ¿Con qué? Tenían evaluación por psicología y tenían una psicóloga que iba platicando con ellas, cómo vas, cómo te sientes, etcétera. Tenían al mismo doctor, en vez de estar cambiando de doctor, que cada que llegaban a la clínica era un doctor diferente, no, tenían a su propio doctor de cabecera y comunicación diaria, o sea, el doctor les hablaba diario para preguntarles cómo vas, ¿sabes? Eso, tan sencillo como eso. Y
tenía la evaluación de psicología. Y aparte, cuidaban mucho que pues no faltaran al trabajo, que los horarios fueran más cómodos para la paciente. O sea, se cuidaba eso, ¿no? De tener más humanidad, más apapacho. ¿Y qué crees? Que se embarazaron mucho más en el grupo donde tenían evaluación y atención psicológica, donde tenían un solo doctor y el doctor las cuidaba y les preguntaba cómo iban, donde había mayor comunicación entre doctor y paciente. Y claro que eso ayudó muchísimo. Claro, la La empatía, ¿no? empatía, El tú sentir que dices, le importas a la persona que te ujú, está haciendo ese sí, procedimiento claro. Entonces, cambia todo. súper importante. Y yo te contaba un caso hablando de dolor, un poco chusco, pero fíjate, yo tuve una paciente que ella como tal, ella como tal, pues tuvo segundas nupcias, o sea, ya había tenido 2 hijos, conoció a su príncipe azul y era una pareja muy bonita y una relación que se veía muy, muy bonita, muy estable. Llegaron conmigo en la consulta de primera vez, dicen, no, doctor, pues queremos un embarazo, ya tenemos mayor edad, pero pues queremos hacer estudios. Yo ya tuve 2 hijos, entonces debe ser fácil, pero pues quisiéramos una evaluación porque ya llevamos años sin embarazar. Perfecto, entonces hicimos los estudios, le mandé a hacer justamente la histerosalpingografía. Yo le recomendé, ella no era de aquí, de León, Ujú. le recomendé que la hiciéramos aquí, que le hiciéramos constelación, y se le complicó, entonces dijo, no, voy a hacérmela en otro lado, por allí en su ciudad. Y llegaron a la cita de resultados y llegó llorando con todos sus estudios a contarme, doctor, fue la peor experiencia de mi vida. O sea, ese estudio de las trompas fue algo realmente muy, muy doloroso. Muy, muy, muy doloroso y pues todavía lo que sigue me está dando miedo, etcétera. Y en ese momento, ahí en la consulta enfrente de mí, volteó con su pareja, con su nueva pareja y le dijo, ¿sabes qué? Perdóname, pero no puedo. No, ya no quiero tener más hijos. Si esto va a ser tan doloroso, si esto va a ser tan difícil, discúlpame, pero consíguete otra mujer. Y se fue. Wow. Y sí, Híjole, luego tuve un seguimiento con ellos y sí, sí, sí sí cortaron, terminaron. sí terminaron su relación. Es que imagínate el impacto, Sí, sí, ¿no? sí, terminaron su relación Sí. a raíz de mi histerosalpingografía. Entonces, pues la realidad es esa, o sea, sí, son procedimientos que van a ser muy dolorosos, muy traumáticos y ya hoy en día, ¿no? Pues hay, en la clínica donde yo laboro, que es Instituto Vial, las hacemos con sedación, siempre cuidando mucho esta Esta parte parte. y pues llega a ser mucho más bonito. Oye, tengo otra duda. A Fíjate ver. que he escuchado a las tengo mamás que de in vitro y Ujú. tengo de todo, ¿no? Y es en el método de ropa, por ejemplo, he escuchado que, a algunas mamás que ¿cómo hacen este procedimiento que lo subtraen el óvulo? Sí, el método ropa Como está súper bonito ese tratamiento porque es un tratamiento cuando tenemos 2 mujeres que buscan un embarazo. Entonces lo que hacemos es usar los óvulos de una, se inyecta con los espermatozoides de banco, o sea que ellas escogen un banco de esperma que tenemos, escogen pues donante. el donante, se inyectan esos óvulos que le tomamos, que le aspiramos a una de ellas, se inyectan los óvulos, se hacen los embriones, pero el embrión se le transfiere a la otra, se le transfiere a su pareja. Y pues está muy bonito porque las dos son partícipes, ¿no? O sea, una se embaraza, pero la otra dio el óvulo, ¿sabes? Entonces, eso pues nos permite que sea un procedimiento donde las dos estuvieron involucradas, donde hay mayor apego, etcétera. Oye, Aldo, y en ese aspecto, ¿puede, alguno de los bebés sacar algo de la mamá que estuvo embarazada o de plano no se puede? Sí, fíjate que es muy interesante, pero hay un concepto que se llama epigenética. La epigenética, que es que una cosa es la genética, que es así como, mm, digamos que en términos simples es como la receta de cocina. Ujú. Esa es la genética, ¿no? O sea, pero al final una persona puede cocinar con una receta y otra persona puede cocinar la misma receta y va a salir un platillo completamente diferente porque pues le vamos cambiando detalles, le vamos agregando cuestiones, la forma, todo. Y eso es la epigenética, que realmente sí, la gestante tiene un papel súper importante en cómo se desarrollan las proteínas. O sea, tú puedes tener una receta que diga, ok, estas son las proteínas, pero al momento de leerlas y al momento de dar al embarazo y del crecimiento, se va a
pues digamos que va a producirse más esta proteína que esta proteína, y eso es la epigenética. Entonces sí tiene mucho que ver. Sí, porque yo le digo, es que sí se parece a ti, pero no me... tal vez Claro. es la neurona espejo, ¿no? Que está imitando el bebé Definitivamente y los también. gestos y todo Sí, empiezan a parecerse, pero digo, no, tengo que hacer esta pregunta, o sea, porque está sí, el mito fíjate. de que no, Ujú. que para nada influye la otra mamá, la que está gestándolo, porque no fueron sus óvulos, pero yo digo, algo debe de haber. No, definitivo. Y yo lo observamos muchísimo en, por ejemplo, mujeres que utilizaron ciclos de donación. O sea que, no sé, ya teníamos 45, 46 años, queríamos un embarazo, ya a los 46 es muy difícil que haya una reserva de óvulos disponible, entonces usamos óvulos donados. O sea, tenemos donantes a las cuales las estimulamos, aspiramos esos óvulos, se inyectan con el esperma del esposo y se le transfiere el embrión a la paciente. Bueno, Y eso es el ciclo de donados, que de hecho es el procedimiento de reproducción asistida más efectivo. O sea, tiene tasas casi del 80-90%. O sea, son tasas de éxito muy altas en óvulo donado. Y justamente pasa eso, que se embarazan, se van muy contentos y luego llegan con el bebé o los veo ya años después, no, igualito a la mamá, igualito a la mamá. ¿Por qué? Por eso. Porque uno, pues se busca que los óvulos sean de una persona muy similar, con mismas características físicas, pero sobre todo por la neurona espejo. O sea, porque empiezan a repiten, imitar, los bebés claro. al final pues imitan todo, y imitan la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de mover la cara, entonces literal decimos, wow, es que se parece más a la mamá que al papá. ¿Por qué? Si no era el óvulo, ¿sabes? Sí. Entonces sí pasa mucho eso. Oye, ¿qué tan doloroso es la aspiración de óvulos? Sí es aspiración, ¿no? O sea, Ujú, lo que hacen, porque también está ese mito o no mito, porque algunas me comentan que pues sí duele bastante y no sé cómo se cuide o no se cuide. ujú. Justamente, eso es algo muy interesante, pero la fertilización in vitro también ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años. O sea, en poco tiempo ha cambiado Sí. muchísimo, y yo personalmente estoy muy a favor de lo que es el concepto de eh, friendly IVF, que así es el Ujú. concepto, ¿no? De hacer una estimulación ovárica, de hacer un in vitro, todo amigable con la paciente, ¿sabes? ¿Y de qué se trata? De que, bueno, antes era de que la paciente reglando empezaba su estimulación ovárica, se ponían hasta 3 inyecciones al día. Hasta 3 inyecciones al día era difícil, pues, imagínate, Sí, tres claro. inyecciones son Sí, con subcutáneas, o una. sea, es la aguja más pequeña, pero de todos modos Sí. ya son tres. Eran 3 inyecciones y empezaban al inicio de la regla, entonces también estaban incómodas, y pues era un cambio hormonal muy cansado, muy cansado, y dosis súper altas, porque pues no era tan efectivo la fertilización in vitro hace unos años. Hoy en día es muchísimo más efectivo que hace 10 años, o sea, del cielo a la tierra. Y también han cambiado los protocolos, y hay protocolos que son ya más amigables con la paciente, como que ya no es necesario empezar la estimulación cuando arreglas, sino después de que ovulas, se llama estimulación en fase lútea, y eso hace que ya la carga hormonal no sea tan diferente. ¿Sí? En vez de usar inyecciones para evitar ovulación extra, se utiliza un medicamento tomado. Ok. Entonces ya si acaso es una inyección al día, como máximo, con una dosis mucho más moderada, que no hace esas estimulaciones de que terminan muy inflamadas, no, ya es muchísimo más tolerable porque usamos dosis más bajas, teniendo un laboratorio muy bueno que nos dé resultados. Entonces hay estimulaciones medias o estimulaciones mínimas para justamente que todo ese proceso la paciente no lo sufra, o sea, que siga trabajando, que siga. Yo, por ejemplo, siempre les insisto, no, es que no dejes de trabajar, no cambies tu vida, haz ejercicio, etcétera, y eso ayuda mucho. Oye, ¿no se sienten así como muy hormonales, muy sensibles Mm, o demás, o o dependiendo de la carga que les sí, metan? y depende de la cantidad de hormona que se utilice. Okey. Entonces, en los nuevos protocolos se intenta usar menos dosis, medicamentos diferentes que no generan ese estímulo y que no generan el cambio hormonal tan brusco. Entonces, no, al contrario, la verdad es que yo tengo muchas pacientes que justamente me dicen, ay, Aldo, es que yo veía los videos de TikTok y todo estaba bien espantada, y tenía una amiga que me había contado y pues no lo sufrí, o sea, no fue un proceso tan difícil como yo lo Sí. había esperado, pero pues también depende del médico, de los cuidados, de los protocolos. Entonces, pero siempre buscar eso, ¿no? Yo, por ejemplo,
soy de la idea que las pacientes que tengo en estimulación también les digo, no dejes de trabajar, no pidas permisos, ¿no? O sea, yo te veo en la tarde, te reviso, una revisión de unos minutos nada más. Ya son menos revisiones, ya no es cada 2 días, ya lo estamos haciendo 2 veces en el ciclo, si mucho. Entonces ya es mucho más cómodo, de verdad. Y también los medicamentos que antes generaban algo que se llama hiperestimulación, ya cambiaron. Entonces ya es muy raro ver una paciente que se inflame muchísimo, que esté muy estimulada, que se sienta muy mal, ya es raro verlo, Pues ya qué con los gusto. nuevos protocolos. Entonces, no, es Sí, muchísimo más cómodo hoy en día hacer una una fertilización in fertilización. vitro. Y también ya las técnicas para vitrificar o congelar los embriones son tan efectivas que lo ideal es primero estimulas y expiras óvulos y 1 o 2 meses después las dejamos descansar, nos preparamos emocional y mentalmente para el embarazo y ahora sí transferimos el embrión en un ciclo natural, sin hormonas, sin nada. Entonces ya cambió mucho. La verdad es que sí, hay protocolos y hay cambios que se han hecho en fertilización in vitro para que esto sea cómodo y no cambies tu vida. Pero yo tengo a mis pacientes haciendo ejercicio, haciendo su vida normal, eh, todo durante el tratamiento. Oye, otro mito porque estamos A en ver. León, Guanajuato. Ajá. Y somos bueno, es muy católica Sí, sí, todavía la sí, claro. ciudad y creen que los embriones que están congelados, o sea, que están matando como a un bebé, ¿no? Cuando no se utilizan. Podemos, desmitificar eso y explicar realmente qué es y cuándo es cuando sí ya se vuelve realmente, pues, un bebé como lo llamamos, pues, ¿en qué momento, en qué proceso del embarazo se vuelve? Ujú. Sí, claro. Mira, de hecho, también se ha buscado mucho tener una conexión con la iglesia. Y de hecho, hay un curso que viene todos los años aquí en mi instituto y yo les doy una plática Guau. a, a los padres, ¿sabes? Y que están así pues en proceso, que están estudiando teología, ya para que conozcan y guíen a sus feligreses también hacia que la fertilización in vitro, pues no va en contra, ¿sabes? Porque luego se tiene muy mala información, como que estamos haciendo embriones robots con inteligencia artificial y que nosotros decidimos, que generamos, ahora sí que los embriones. No, la realidad es que no es así, o sea, es el óvulo de la paciente, el esperma de la paciente, lo único que hacemos es ahora sí que ahorrar caminos, ¿sabes? Es como darles un aventón al esperma en el caso de la inseminación o inyectar en el caso del in vitro el esperma sobre su óvulo. Pero es el mismo óvulo de tuyo Claro, y el claro. mismo esperma de tu pareja. Entonces, no, la realidad es que, Y hasta que se da la implantación es exacto. cuando ya empieza el disco embrionario, Ujú. ¿no? Y Que ya ya, empieza exacto, a exacto. formarse el Y ya el corazoncito. embrión como tal, pues está en un proceso de división celular, todavía no en ese punto que tenga Ujú. autonomía o que se considere inmoral hacer este Y tipo de y de hecho cuestiones. lo voy a decir, o sea, hay muchos casos que la mujer pierde, ese, pues, ese ¿cómo lo podría decir? Esas células sin que se dé cuenta, ¿no? O sea, realmente el tenerlo ahí no es como tener a bebés congelados, o sea, porque se tiende este mito, ¿no? Que cuando los tienes ahí, esto ocurre hasta que existe como la implantación. Es correcto. Entonces, sí hay que decirlo y hay que mencionarlo para que se sepa, porque sí tenemos que empezar a desmitificar para que más mamás se animen a hacer este procedimiento. Sí, y que se sepa que no se manipulan embriones, no se hacen embriones superiores, no funciona así, ¿no? O sea, realmente es el propio óvulo de la paciente que, por ejemplo, tú cada mes pierdes una cantidad de óvulos que se preparan para ovular, pero no se atrecian. Y en el caso del esperma también, son millones de espermatozoides que se pierden en una eyaculación y no es vida. Entonces, ya que se unen, ya se forma el embrión, pero el embrión todavía no tiene autonomía, apenas está en un proceso de división celular. Claro. Y justamente el punto es hacer todo esto más ético, o sea, hacer menos embriones, pero de mayor calidad, el uso, o sea, cuidar todo ese tipo de cuestiones. Ujú. ¿Cuánto puede estar congelado un embrión para después que una pareja, si quiere volver a embarazarse, pueda usar los mismos y no tenga que volver a pasar por toda la estimulación ovárica que Realmente hablábamos? o sea, se puede mantener embriones congelados. Idealmente no más de 3, 4 años, es como un ideal, pero la realidad es que pueden pasar 15 años o más Okey. de tener óvulos o embriones congelados. Y hay casos reportados en la literatura, no con nosotros, pero hay casos reportados en la literatura de un embrión que se da 20 años después. Y Guau. sí, sí, sí.
Y hay también un estudio, ¿no? Que pueden ver cómo vienen genéticamente para evitar precisamente, pues, algún, este, pues, lo voy a decir, un síndrome de Down o algo así. ¿Ustedes pueden verlo antes de implantarlo? Exacto. Sí, realmente al momento de hacer in vitro está la opción. No está indicado en todas las pacientes y es una Okey, opción que tú como paciente puedes solicitar, pedir, eh, evitando ese riesgo, sobre todo en mujeres mayores de 40, donde tenemos un riesgo mayor. O sea, realmente el riesgo de un síndrome de Down, por ejemplo, que me preguntabas, pues en la población general, en mujeres jóvenes, es relativamente bajo, de 1 en 900, 1 en 1000, pero al momento de pasarnos a 40 años, pues ya es como 1 en 60. Entonces, en ese okey, sentido, okey. sí es más frecuente tener algún tipo de síndrome y el estudio es útil, útil, útil. Ya se recomienda un poquito más como en esa edad. En esa edad, y para eso está hecho el estudio. Da otras ventajas como que, pues si tenemos un embrión masculino, un embrión Ay, femenino, pues hay pacientes que sí deciden, pues ahora sí que organizar su familia. Primero pone el niño, luego pone la niña, o así. O y que ya tuvieron, ya tuvimos un embarazo, que pasa mucho, que hacemos el in vitro, ya tenemos los embriones, y ese sueño que tienen muchos de tener el niño y la niña, pues lo pueden asegurar, ¿no? Y te juro que porque hay casos que luego ya van para el cuarto y sigue siendo niño y ellos sí, quieren a la claro. niña, o sea, y aquí sí Y podemos que no le como sale, la verdad, exacto, sí. podemos organizarlo, podemos, buscar el sexo así también. Oye, y bueno, hablando de eso, en cuestión de gemelares, ¿no? Porque he escuchado algunas mamás, de una vez me aviento los 2 Ujú. para ya, terminar rápido. ¿Se puede también? Se puede, sí, sí es una, se puede transferir, de hecho, el costo es el mismo, no cambia por transferir Okey, 1 o 2 embriones. Y sí, de hecho, hay muchos pacientes que solicitan y quieren, tener un embarazo gemelar. Claro que hay que evaluarlas, ¿no? O sea, que estén muy bien de salud, que no haya hipertensión, que no haya comorbilidades, y son embarazos que tenemos que cuidar muchísimo más, estrechamente, ¿no? claro. Entonces, pero la realidad es que nos va en general muy bien con los embarazos gemelares cuando la paciente lo solicita. Nos va muy bien mientras vigilemos el cérvix, hagamos un cerclaje profiláctico en caso necesario, estemos vigilando que no se le vea la presión, etcétera. Yo, por ejemplo, desde el tercer trimestre, yo les pido a mis pacientes, ¿sabes qué? Tómate la presión diario y cualquier cosa me escribes. O sea, y Sí, eso créeme que cambia, sí. cambia todo a cuando llevas mucho tiempo hipertensa y complicada y ya llegas a urgencias, ¿no? O sea, la realidad es que un control prenatal estricto y humano permite que los embarazos gemelares les vaya bien. Bien, Siempre, obviamente, es mayor riesgo, ¿no? Un gemelar que un embarazo único, pero ese riesgo se puede mitigar y se puede cuidar. claro. Oye, sí, yo, a ver, lo estoy pensando, en 6 meses Ok. quisiera, yo no, ahora, haz de cuenta que soy una futura, Mm. mujer que quiere hacer un in vitro. Quisiera, que fuera como más exitoso. Entonces, ¿qué recomendaciones me darías antes de ir yo a ver, cómo estoy, y ahora sí a someterme como a todo lo que viene con un in vitro de salud, por ejemplo? Claro, y eso es importantísimo porque independientemente de si vamos a un in vitro o no, buscar embarazo no es cualquier cosa, ¿sabes? Te tienes que preparar y eso es muy, muy importante, que meses antes vayas conmigo, vas con el ginecólogo y meses antes de que busquemos embarazo de manera natural o por in vitro, prepararte. Entonces, podemos dar muchísimas cuestiones con tiempo para, para cuidarte, que dentro de ello, pues ayudarte a controlar tu peso, ver cómo estás hormonalmente, si tienes alguna situación de tiroides y todo eso se tiene que hacer meses antes, ¿sabes? Dar antioxidantes, la coenzima Q10 es de los antioxidantes más efectivos, el NAT+, o sea, sí ir cuidando un manejo con antioxidantes. El uso de ácido fólico es básico, básico, y de hecho hay pacientes que tienen problemas para la absorción del ácido fólico, entonces hay que utilizar Mm, algún otro tipo de medicamento que ayude a que su absorción sea buena y que sea de meses antes. Por ejemplo, pacientes que tienen riesgo de hipertensión o ya cierta edad, etcétera, y en general se benefician muchísimo del uso de aspirina previo al embarazo en una dosis controlada, con tu médico, claro, pero sí, la realidad es que meses antes tenemos que prepararnos y todo influye, ¿no? O sea, hacer ejercicio, tener una alimentación más cuidadosa
¿sí? Bajarle Pues, al pues alcohol. bajarle al alcohol o quitarlo, la verdad es Quitarlo. que, y eso es en Sí. los dos, en los dos, quitar el alcohol, quitar el tabaco, definitivamente ayuda muchísimo. Y algo que muchas mujeres no saben, para que le reclamen a los esposos, pero fíjate que muchas mujeres no saben que el esperma tiene mucho que ver con su embarazo. Entonces, un esperma de mala calidad, que tenemos un tabaquismo muy importante, que tenemos comorbilidades, etcétera, nos puede generar placentas deficientes y placentas que nos generen problemas para el embarazo. Entonces, esperma de mala calidad implica mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de preeclampsia, por ejemplo, o sea, de que se hipertensen es dependiente de la placenta, ¿sabes? Órale. Entonces, eso es algo súper importante que hay que Sí. cuidarnos y los dos. Y los dos, si buscamos embarazo, hay que bajarle al alcohol, hay que bajarle al tabaco, ¿Cuántos meses quitarlos antes recomiendas? O sea, para que realmente el cuerpo del hombre ya esté produciendo espermas mucho más, por lo como menos de tres mejor calidad. meses, 3 meses mínimo 3 meses, sí. Y para normalmente no que pasa, pero hay que no, prepararnos para el hombres que embarazo, nos están los dos, sí, escuchando. es súper importante porque, O sea, es que la preeclampsia, claro, y yo no las sabía náuseas eso, también, fíjate. y muchas cuestiones depende también de calidad de esperma, de Wow. preeclampsia, el que un bebé esté restringido, pues por mala calidad placentaria, todo influye, e influye hombre y mujer, y hay que cuidarnos los dos. Y meses Ejercicio, antes, sí, dieta, ejercicio, dieta, ácido todo. fólico. ¿Ácido fólico el hombre también? El ácido fólico también es Ok. beneficioso en el hombre, pero sí, el punto es ir al doctor Sí, claro, antes claro. de buscar el embarazo y no necesariamente va a ser una fertilización in vitro. De hecho, la mayoría de mis pacientes se embarazan de manera natural. O sea, logramos cuidarlas, le damos los medicamentos. Bueno, nos vemos en unos meses y ya nomás me hablan de Aldo, ya quedé embarazada. Y no hicimos in vitro y no hicimos tratamientos. O sea, muchas veces ellos solitos van a lograrlo. Solo necesitamos, pues, modular estrés, hacer ejercicio, usar antioxidantes, aspirina, ácido fólico, cuidar el esperma y listo. O sea, cambiar hábitos. Cambiar hábitos, sí. Y Sí. fíjate, hablando de eso también, la cuestión de la comida es muy importante. Menos enlatados, menos conservadores. A veces hasta más barato ir al mercado, ir al súper y Claro. consumir comida fresca, aunque vayas más seguido, que estar con enlatados, que estar con todos estos conservadores. Considerar también los disruptores endocrinos, que eso es algo muy real, muy, muy real. Por ejemplo, al momento de trapear, el uso del fabuloso y todo esto, que en Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido. Entonces, todo Órale. ese tipo Yo de... sabía de la lavanda. Ajá, ándale, Eso sí, sí. sí lo he escuchado por los bebés, ¿no? Que Sí, ya les digo, no lavanda, no sí, lavanda. sí, son detalles que, por ejemplo, los químicos que utilices para limpiar la casa, pues te van a afectar. Entonces, pues cuidarte, usar mascarilla o que alguien más lo haga, o sea, siempre va a ser beneficioso si estás buscando embarazo. La cocina también, el uso de sartenes con teflón, con químicos, etcétera, para evitar, no, siempre es mejor acero inoxidable, siempre es mejor barro, siempre es otro tipo de cuestiones en el momento de cocinar. La tabla de picar, los microplásticos, es mejor que sea de madera. O sea, son detalles Órale, que, sí son que, que muchos, sí, ¿eh? sí, sí. Pero Y son hay, cositas que qué bueno que lo mencionas. claro, y hay mujeres que les encanta tener la casa oliendo rico, ¿sabes? Que estés, que le ponen Lysol a su casa cada 5 minutos y que aparte tienen tantos químicos para que cada habitación tenga un aroma. Y Especial. la realidad es que todo esto son disruptores endocrinos. Sí, el jabón que utilices para lavar la ropa también, para el uso de suavizantes, etcétera. Es mejor usar hipoalergénicos, que de todos modos los vas a usar ya que nazca Claro, bebé. claro. Mejor usar detergentes hipoalergénicos, evitar el uso excesivo del suavizante o mejor no usarlo. Pero todo ese tipo de detalles nos afectan y afectan nuestras hormonas, nuestra fertilidad, nuestro embarazo y Oye, todo. y ahora que estás en eso, ¿hay opciones como más amigables para que no sean disruptores hormonales? O sea, que lo puedas usar o sustituir. Sí, O pues realmente en el sentido de aromas, plantas. O sea, en el okey, sentido de aromas, usar flores o plantas o cuestiones más naturales, para mantener cierto aroma en tu casa, definitiva, a la cantidad de químicos. Y el uso bueno, el uso de desinfectantes tampoco es realmente necesario. El estar con sí, sí, desinfectantes toda sí, la vez, claro. ¿no? Y son cuestiones que estamos respirando, nos están, ¿no? Entonces sí, pues, más bien es cuidar. En pandemia Usar todos detergentes salieron. hipoalergénicos sin darte marcas, ¿no? Pero más bien buscar todo este tipo de productos hipoalergénicos, el uso de maquillaje, el uso
cremas, todo, que sea de calidad dermatológica, Okey. todo. Sí, Bueno, pues es mucha chamba para sí. las mamás y los papás, que No, se y los los papás también, para los sí. papás más, porque, híjole, a veces les cuesta más trabajo dejar los hábitos, porque Claro. la que se embaraza es la mujer y creen que es chamba solo de la mujer, No, esto es de pero dos, esto es es de 50, 2. 50 y Así 50, es. y es ponernos a trabajar todos, y es ponernos a trabajar y vale la pena. Y al final yo siento que es como, tú sabes que cuesta hacer ejercicio y cuesta poner y meterte al gimnasio y cuesta hacer dieta, etcétera, pero cuando tienes una motivación tan bonita como es tener un bebé saludable y lograr un embarazo más rápido, etcétera, pues la verdad es que es muy buen motivo y en general sigue. Claro, y saber que vas a evitar complicaciones, ¿no? A tu Claro. esposa, a tu pareja Sí. y en un futuro a tu bebé, ¿no? Entonces, por eso ahí te puedes motivar. Exacto, Exacto. y no, desde el sentido económico también Sí, desde ese yo sentido, también o lo iba sea, a decir, lo iba a eso es mencionar. algo muy real, o Sí, sea, cuidas sí. muchísimo tu embarazo, a meses antes y tienes un con buen control prenatal y te estás cuidando mucho durante tu embarazo, pues te estás ahorrando miles de pesos en terapias intensivas neonatales, en bebés prematuros, en cuestiones, eh, en a veces tragedias. Sí, hay que cuidarnos y prevenir es importantísimo. Aldo, ¿qué les quieres dejar a los papás que te van a estar viendo en este capítulo? El día de hoy, que la verdad fue muchísima información súper valiosa para las mamás que quieran, embarazarse y que estén buscando esta otra opción, pero ¿qué les quieres dejar como mensaje? Pues, principalmente de la plática resumir que, bueno, el dolor menstrual no tiene que ser tan intenso. El sangrado abundante, que ese es otro tema. eh, por ejemplo, el sangrado abundante puede ser por miomas uterinos, por tumores uterinos que son benignos en general y que se pueden operar también por laparoscopía. No es necesario cirugías abiertas, complejas. No, la laparoscopía nos ha permitido realizar procedimientos de mínima invasión donde podamos tratar dentro del útero y donde podamos quitar estos miomas para lograr pues un embarazo o también las pacientes que ya no quieren embarazo y que tienen mucho sangrado y mucho dolor, hay que acudir. Con gusto las veo y valoramos la posibilidad o de hacer histerectomía o de hacer una miomectomía más conservadora, pero siempre cuidar eso, ¿no? La conservación, cuidar que hay una nueva ginecología, ¿sabes? Que ya no es como antes, que ya el concepto de hacer cirugías de arriba, de abajo para arriba, de quitar, no sé, por ejemplo, me ha pasado mucho ver casos de pacientes que pues me llegan y me dicen, es que tenía un quistecito y me abrieron toda y me quitaron el lugar y todo, pues, y es una mujer joven, ¿no? O sea, no, son barbaridades, hay que hacerlo siempre de la manera más conservadora posible, ¿no? Y sobre la parte de fertilidad, pues que acudan a consulta, que tengamos una valoración, que nos preparemos siempre para el embarazo y pues valdrá mucho la pena. Sí, y que no se den por vencidas, que también hay otras opciones, ¿no? Como Claro, aparte de tener un bebé y su ilusión, que no la pierdan tan fácilmente. siempre la realidad es que en nuestra área de la ginecología es tan fina, pero sobre todo resolutiva. Entonces, para todo problema hay una solución. Para toda cuestión de dolor, de sangrado, de infertilidad, siempre hay soluciones. Y pues aquí estamos. ¿En dónde te pueden encontrar? Ahí déjanos tus redes sociales, por favor. Claro, mira, yo estoy en el Instituto de Ciencias en Reproducción Humana Vida, en Instituto Vida. Estoy enfrente de la Antorcha. Tenemos un hospital reproductivo donde de hecho ahí hacemos todo. Ya tenemos un piso entero de fertilización in vitro, un piso de consultorios y el tercer o cuarto piso es para atender las cesáreas y partos de nuestras pacientes que se embarazan. Entonces realmente tenemos todo para cuidarlas y aquí estamos. Para darles todo el seguimiento. Sí, Y correcto. ahí en Instagram también, ahí tiene su Instagram, doctor Aldo Ujú. Ferriño, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias por habernos compartido tanta información tan valiosa, que seguro les va a ayudar a muchísimas parejas que están buscando otras opciones y a muchas mujeres que también quieren evitar esta parte del dolor. Te Sí. agradezco mucho Muchas por gracias por invitarme. estar aquí. Y recuerden que si quieren que les traigamos algún tema de interés, alguna historia de vida muy valiosa también, por cierto, para compartir y para ver opciones de redes de apoyo que puedan ustedes encontrar, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos en el siguiente episodio.